I had to pick up the pieces of myself and then put them all back together. And music was the glue. Así de duras y contundentes fueron las palabras de Shakira en su tan esperada entrevista para Apple Music. La artista colombiana abrió su corazón de par en par y explicó en detalle los momentos más duros que ha vivido en su vida. Por fin fue capaz de explicar, sin romperse, todo lo que ha vivido desde que descubrió la infidelidad de Gerard Piqué. Todas las fases del duelo por las que tuvo que pasar y encima, en medio de un profundo dolor, tuvo que desalojar su casa de Barcelona con sus 2 hijos. Only robots don't experience pain, but pain makes you more humane. Yeah. And the artistic experience of being able to take that pain and transform it into something else. Empezó una nueva vida en Miami y confiesa, emocionada, que no fue fácil, pero no tenía otra opción. Tenía que seguir luchando por sus hijos y por ella misma. Y la mejor forma de expresar sus sentimientos y superar todas las dificultades por las que estaba pasando fue a través de la música. Ya ha pasado casi un año de ese duro momento y Shakira parece que ha sanado sus heridas, aunque habla con tristeza de ello, y la verdad es que no es para menos. Para decirle adiós a su ex, ha preparado una balada de piano nostálgica llamada Última. Todo apunta a que será el adiós definitivo para Gerard. Se nos perdió el amor a mitad de camino. ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino? No. Es una balada con una letra muy profunda, muy sincera y sobre todo llena de muchos sentimientos. Shakira espera que sea la última canción que tenga que escribir sobre esto y para él, y coincide también en que es la última canción que ha escrito para el álbum. Estuvo a punto de quedarse fuera por falta de tiempo, estaba fuera de los plazos de entrega, pero la artista insistió en que esperaran un poquito más. No, por favor, esperad un poquito más, una tarde más. La tengo atragantada y tengo que sacarla. Shakira necesitaba expresar lo que sentía y cerrar este largo capítulo de una vez por todas. En una entrevista, reveló que sentía que todavía había algo ahí, atrapado en su garganta, y necesitaba sacarlo. When I played this song to the head of marketing at Sony, he came and he started to cry. Palabras tan profundas que te dejan los sentimientos a flor de piel. Shakira es una artistaza, es única y se supera día tras día. Es una entrevista que vale la pena ver. Tiene muchas enseñanzas y representa los sentimientos de muchísima gente. Son varios los que se han atrevido a acercarse a la colombiana para darle las gracias por su tema, pues están viviendo una situación muy parecida. Shakira comenta que una de las veces a las que llevó a sus hijos al colegio, una de las madres se le acercó, la abrazó y le dio las gracias. Estoy pasando por lo mismo y tus canciones me ayudan a sanar y a seguir adelante. Gracias. Siguiendo con la entrevista, Shakira fue muy directa y destapó que al principio se sintió culpable, se sintió desgarrada. Algo había fallado y sentía que era la responsable. Confesó que cuando estaba con Piqué, cada vez que tenía que ir al estudio, sentía que dejaba a su familia desatendida. Se sentía fatal como madre y como esposa. No encontraba un equilibrio para compaginar su carrera como artista con su labor de madre. I felt that I was leaving my family unattended. Pero ahora siente que tiene una vida plena. Sabe compaginar perfectamente sus horas en el estudio con la crianza de sus hijos. Pasa muchas noches en el estudio de grabación y espera que sus hijos se levanten para desayunar con ellos, llevarlos al colegio y después descansar. Siente que tiene que hacerlo así, y sus hijos se sienten más que orgullosos de su madre. Y no es para menos. En esta bonita entrevista, la gran Shakira no se ha olvidado de sus fans, nunca se olvida de ellos. Because as I was going through these complex life situations, they were there supporting me emotionally. Y durante la entrevista, tuvo palabras muy especiales hacia sus seguidores. And they were there, like my fans, my audience was there every step of the way. Shakira, como gran madre que es, ha querido hablar de sus hijos en la entrevista. Son el pilar fundamental de su vida y se ve reflejado en sus ojos el profundo amor que siente por ellos. Milan y Sasha también colaboran en el disco y cuentan una parte muy vulnerable de la situación vivida por su mamá. En un momento muy íntimo, Shakira cuenta que Sasha toca la guitarra, Milan la batería y ella canta. Muchas veces crean canciones en casa,
jugando, y lo pasan en grande. Es su forma de canalizar el dolor y los sentimientos que han ido expresando a lo largo de estos últimos meses. That life is not always perfect, and sometimes it's okay to cry, and sometimes it's okay to face losses. Unas palabras muy sabias que se aprenden con los años, con la experiencia. Y hay algo muy cierto en lo que dice. Hay que aprender a expresar lo que sentimos por estas pérdidas, porque si no hablas, si no explicas lo que sientes, el cuerpo empieza a hablar. El cuerpo dice lo que la boca no. A nuestras madres, nuestras abuelas, las enseñaron a callar, a mantenerse en silencio cuando había algo en su familia que no les agradaba. Cuando no merecían un trato, justo en su hogar, estaba normalizado que la mujer tuviera que aceptar cualquier condición. Pero eso ha cambiado. Las mujeres ya no lloran, ya no ocultan sus sentimientos, ni hacen ver que todo es perfecto. Cuenta algo muy íntimo, y es que cuando estaba grabando acróstico en el estudio de su casa, sus hijos se acercaban a escucharla, y en una de las ocasiones le pidieron si podían grabarla con ella. Querían cantarla y expresar así sus sentimientos. They said, "Mom, both of them, can we sing? Can we sing this song? Can you turn on the mic and can we sing the mic?" And I said, "Okay, go ahead." Después de estas bonitas palabras, Shakira, hablando de sus dos grandes tesoros, creo que te hemos contado todo lo que se ha hablado durante la entrevista. ¿Qué opinas de este gran cambio de Shakira? Hemos pasado de ver una mujer rota a ver una mujer fuerte, valiente y con ganas de vivir su vida. Déjanos saber qué piensas en los comentarios y ya sabes, dale a me gusta y síguenos para más vídeos.